Saludos, titulamos este vídeo Tartaria, gigantes olmecas fosilizados. 8. Tartaria, comprensión simple profunda número 44. Vamos a desarrollar este vídeo en 3 puntos o en 3 partes, porque recordamos que queremos desembocar en la posibilidad de la existencia aún en Tartaria de posibles gigantes, pero como ya hemos expuesto, tenemos que tocar el tema de los gigantes, dijésemos así, desde la remota antigüedad, lo más conocido hasta el presente, y queremos sobre todo limitarnos y centrarnos en las pruebas objetivas, en las pruebas físicas. También tenemos que, de modo, dijésemos así, alrededor de las pruebas físicas, pues también considerar lo que son indicios. Entonces, en este vídeo que desarrollamos en 3 partes, como acabamos de decir, la parte número 1, que simplemente la exponemos de modo directo, sería la siguiente: las cabezas olmecas. Y cuando hablamos de cabezas olmecas, estamos suponiendo que todas las personas saben a qué nos referimos. Pongan, que la persona que no conozca este tema, pues simplemente que ponga en internet, en la red, las cabezas gigantes olmecas, y entonces ahí pues recibirán esta información que creemos que es muy conocida. Entonces, el punto número 1 sería: ¿estas cabezas olmecas son prueba o son indicio de gigantes en el pasado? Porque nosotros decimos que queremos ir a pruebas, pero decimos que ya lo planteamos como pregunta, porque reconocemos que esta cuestión es muy controvertida. Por eso nosotros decimos, cada persona puede considerarlo más bien de modo más fácil como un posible indicio, pero nosotros ya dentro de esas dos posibilidades nos inclinamos incluso más, como vamos a exponer también en un vídeo siguiente, a que pueden ser pruebas reales, y de modo sorprendente que te estén ofreciendo el verdadero rostro de gigantes, como un retrato. Eso es extraordinariamente sorprendente, que a nosotros incluso pues nos sigue causando incluso sorpresa o extrañeza. Entonces, el punto segundo que vamos a tocar sería diferencias, porque queremos ser sistemáticos para ir, dijésemos así, poniendo puntos reales para no confundir distintos planos. Sería diferencias entre gigantes paracas, que hemos tratado en vídeos anteriores y que son los más reales y más pruebas objetivas según nuestra opinión. Diferencias entre los gigantes de Paracas, lo que también hemos denominado en un vídeo anterior gigantes en barro fósil, que ya lo hemos expuesto en el vídeo anterior, y esta nueva visión que denominamos gigantes cabezas olmecas. Queremos expresar las diferencias entre estos 3 tipos de testimonios pétreos, o incluso no pétreos sino orgánicos. Entonces este es el punto inmediato que vamos a exponer. Y un punto tercero que vamos a exponer es una controversia personal, es decir, en relación con nosotros, con nuestra actividad en Facebook, porque nosotros hace unos 2 años aproximadamente pues quisimos compartir y compartimos en Facebook que es la posibilidad de que estas cabezas talladas, que se les dice cabezas talladas en basalto, si son así realmente cabezas talladas, o también que la persona pues sopese la posibilidad de que sean cabezas no talladas, sino cabezas formadas en moldes de cabezas reales. Y lo que queremos decir con moldes de cabezas reales lo expresamos de modo sencillo. Una persona puede ponerse en yeso, puedes rellenar la cabeza en yeso, en yeso de una persona, en yeso reblandecido. Después, cuando ese yeso retiras ese yeso reblandecido de la cabeza de esa persona, pues entonces ese yeso se endurece, y tú después, si lo rellenas con otra materia, por ejemplo, a lo mejor con plastilina, o con barro, pues entonces obtienes un molde de la cabeza auténtica. Y entonces esa es la posibilidad que nosotros estamos queriendo exponer para que la persona pues piense en ella, porque para nosotros estamos ya dándole una posible realidad. Entonces esos son los 3 puntos que, como vemos aquí,
vamos a tratar en este vídeo para el discernimiento de cada cual. Entonces, como hemos dicho, diferencias. Y aquí trataremos los 3 puntos. El punto A, porque ya tenemos un recorrido en vídeos, serían los cráneos de Paracas. Es punto A. Punto B sería el barro fósil que hemos visto en un vídeo anterior, que el barro fósil conservaría ADN humano. Y ahora este tercer punto, que es el punto C, que tratamos en este vídeo y en otro siguiente, sería las cabezas olmecas. Ver la diferencia que existe entre estos 3 tipos de pruebas o vestigios o indicios de estos gigantes. Entonces, con respecto a Paracas, pues ya tenemos que recordar que son cráneos reales, son orgánicos. Es decir, no son una petrificación como los dos siguientes. Es decir, aquí son huesos reales y cabellos reales a los que se le puede hallar el ADN y serían semejantes a la prueba de un esqueleto humano, de una persona que haya fallecido y se conserve su esqueleto. Entonces, eso es lo característico de los cráneos de Paracas. Por eso para nosotros son las pruebas más evidentes. ¿Y cuál sería la formación de estos cráneos de Paracas? Pues sería la formación, como se han formado, sería una descomposición natural, es decir, la descomposición de cualquier persona cuando fallece y pasan unos años, pues queda ese esqueleto, incluso ese cabello puede quedar. Ahora, la diferencia con la segunda postura, con el barro fósil, entonces que el barro fósil pues contendría ADN humano, que nosotros decimos más que humano, podemos mejor calificarlo como humanoide. Y entonces este barro fósil pues ya no son esqueletos reales, ya es una petrificación, ya son restos petrificados, y que en el barro fósil pues estos restos petrificados pues son restos diformes, que entonces la identificación se realiza por especialistas, como el especialista de ese canal de Math Fossil University, y también por tecnología, porque la tecnología, como las pruebas que hemos visto en un vídeo anterior, pues te dicen que sí son reales ese barro, que contiene ADN. Entonces eso es la diferencia con los cráneos de Paracas, que estos son petrificación. Y la formación de estos barro fósil, pues sería una formación, como hemos explicado en el vídeo anterior, de una inundación, después de una inmersión en ese líquido y el proceso de carbosilación que hemos expuesto en el vídeo anterior. Y ahora en el vídeo actual que estamos desarrollando serían las cabezas olmecas. Pues decimos las cabezas olmecas pues respondería, al igual que el anterior, a una petrificación, que es distinto a los cráneos de Paracas, es decir, una piedra se ha convertido en piedra. Y entonces, pero estos, a diferencia del anterior, que también es una petrificación, pues serían restos con partes no disformes y algunos con partes disformes. Es decir, los del barro fósil de ADN, la mayoría pues son disformes, serían órganos como por ejemplo manos, como por ejemplo pulmones, y los especialistas con el ADN y especialistas que lo entienden como el de dicho canal, pues es el que los reconoce. Pero a diferencia, las cabezas olmecas pues son partes que ya no serían disformes, sino serían algunas, como las cabezas, pues tendrían formas reconocibles, es decir, auténticos rostros, auténticos retratos, es decir, estaríamos viendo en realidad la faz de esos gigantes. Esto es sorprendente, esta posibilidad. Y entonces la formación de estas cabezas olmecas, pues nosotros tenemos que darle un nombre para diferenciarlo de las dos anteriores, y le hemos dado el nombre de petrificación especial, lisiviación. Las dos partes, petrificación especial y lisiviación, algo distinto, aunque también podría estar en partes una carbosilación. Pero también, y en este vídeo no nos vamos a meter mucho en la explicación, que cada persona busque el término lisiviación y explicaremos quizás con más detenimiento en un vídeo siguiente. Entonces, estas son las diferencias entre estos de los gigantes, de las pruebas de gigantes en el pasado, para no confundir un tema, o sea, una forma con otra. Entonces, en relación ahora con nuestra controversia personal que hemos tenido hace 2 años presentando un post en Facebook en el que nosotros queríamos alentar a la investigación de otras personas para que consultasen este canal, que es el canal de WiseUp, que vamos a exponer, y aquí lo tienen escrito,
WiseAd, que viene a significar algo así, ante tus ojos, es decir, ante tus ojos te están mostrando estas piedras y estos restos una verdad, y muchas veces pues no sabemos interpretarlas. Entonces nosotros desarrollando este post en este vídeo, pues ya la persona podrá tener una idea de todo lo que estamos queriendo decir. Entonces aquí estamos viendo uno de esos rostros y de esas cabezas olmecas, y nosotros decimos la hipótesis del canal WiseAd de que las cabezas gigantes olmecas son petrificaciones y no talladas, que sería la petrificación mediante el método que vemos decir. Entonces nosotros pusimos que debería ser investigada para dar a conocer esta faceta de esta investigación de este canal. Debería ser investigada. Y también expusimos, para dar una explicación de lo que queríamos decir en Facebook, ponemos talladas con martillos de piedra y cincel de cobre en el 1500 a.C., porque la cultura olmeca está caracterizada por la arqueología oficial como de 1500 a.C. aproximadamente. Entonces por eso ya ponemos nosotros esa duda. ¿Cómo es posible con martillos de piedra y simplemente cinceles de cobre, que no tenían tecnología, hacer estas cabezas? Y entonces ponemos la segunda interpretación para que la persona se pusiese a cuestionarla. Formadas con moldes de cabezas reales por un proceso de petrificación de muchos miles de años. Por tanto, serían antediluvianas. Ponemos las dos cuestiones para que la persona, pues por sí misma, aplicase su discernimiento. Entonces nosotros decimos, pensamos que son demasiado perfectas, como estamos viendo aquí, pues para ser mediante una talla con los medios técnicos que nos dicen, o tecnológicos que nos dicen la oficialidad que existían en ese remoto pasado del 1500 a.C. Y seguimos exponiendo en ese Facebook, en ese post, imágenes petrificadas no talladas, y decimos, no creas, investiga, tiempo de revelaciones, por si alguna persona pues le resonase algo este tema y entonces empezase a investigar. Entonces aquí en un vídeo de los que vamos a poner a continuación, dos vídeos de este canal, de este investigador WiseAd, pues entonces aquí va desarrollando cómo podrían haber estado ahogados estos gigantes y volverse ellos, convertirse en ceniza, en ceniza, y él nos reconoce que es la única persona en el mundo que está dando esta interpretación de que no sean talladas, sino de que sean realmente cabezas que han sido reales en un tiempo. Y entonces después la carne, después de ese proceso de fosilización, pues la carne pues se transforma en piedra, en una fosilización. Y entonces también él dice, piensa también que cómo es posible que tengan todos un tamaño semejante, porque si fuesen tallas, todas las personas sabemos que los artistas pues construyen tallas en distintos tamaños, y sobre todo este tamaño tan descomunal, que son algunas de 2 metros, pues tendrían que hacer también otras más pequeñas, y en cambio son todas iguales. Ese es un detalle importante para ir pensando que posiblemente no sean tallas, sino sea otro proceso, que es el que está exponiendo y que nosotros pues lo consideramos factible. Y entonces nosotros pues aquí en ese post pues también expusimos para que la gente empezase a tomar conocimiento de lo que queremos decir, es que la petrificación es cuando las partes sólidas como huesos o caparazones, incluso tejidos humanos, se reemplazan por minerales como carbonato de calcio o sílice. Los fósiles se denominan petrificaciones, y los moldes, en relación con lo que queremos exponer, lo hemos puesto aquí subrayado en rojo, los moldes se obtienen cuando el material que rodea un organismo muerto se solidifica, los tejidos luego se desecan y el molde se rellena con minerales que se endurecen, formando una copia exacta de las estructuras externas del organismo original. Y eso es lo que este canal y nosotros estamos llegando al convencimiento de que podría haber sido así. Y entonces, como estamos viendo aquí, vemos el tamaño de una persona normal y vemos estas cabezas y decimos, pues esto realmente serían huellas reales, y eso es totalmente sorprendente. Y entonces aquí, como nosotros fuimos muy desacreditados y muy atacados por muchos participantes en Facebook que nos dijeron
que nos dijeron que no teníamos ni idea de lo que estábamos diciendo, que ellos sabían muy bien que son obras en basalto, y que nos decían exactamente o sea, nos desacreditaron totalmente, pero nosotros decimos, los que estamos investigando ya sabemos que todos los minerales, pues en realidad en su origen pues han sido la mayoría, por no decir la totalidad, de origen de estructuras vivientes, incluso el basalto. Entonces nosotros a este comentarista que nos criticó muy duramente, pues aquí lo explicamos y volvemos a leerlo, a repetirlo, para que la persona vaya tomando un poquito idea de lo que nosotros queremos exponer. Le dijimos que humanoides gigantes antediluvianos fueron cubiertos de forma repentina por estratos de tierras, barros, etc., debido a un cataclismo o diluvio, y cuyos cuerpos y sobre todo las cabezas que portarían cascos especiales de guerra normalmente, creemos, las cabezas fuesen protegidas por estos cascos, pues entonces quedaron ocupando un espacio envuelto por estos materiales como tierras y barros, es decir, formando ese molde, que con el tiempo se irían endureciendo y formando una costra. Esa costra sería ese molde, una costra dura que envolvía estos cuerpos, y esta costra pues realizaría más tarde la función de molde, pues al mismo tiempo el interior de la costra, es decir, los restos orgánicos humanoides, es decir, la carne y los huesos verdaderos, pues irían desapareciendo, transformándose en cenizas, y entonces ese hueco dejado por los restos humanoides transformados en cenizas, pues ese hueco iría poco a poco siendo rellenado por sustancias disueltas en agua, que irían formando la petrificación interior durante miles de años. Por tanto, las cabezas olmecas pues serían piedras totales, y lo entrecomillamos, pero reflejando las imágenes de los moldes obtenidos de las cabezas originales. Entonces, esto para que la persona piense en esta explicación. Y entonces también este canal que estamos viendo aquí, una de estas cabezas, para que vean la grandiosidad, nos dicen que las famosas cabezas gigantes, pues ponemos nosotros, pues son un extraño caso en la cultura olmeca. La mayoría de estas cabezas pues no tienen los rasgos asiáticos mongoloides de la cultura olmeca, pero algunas, como la que mostramos aquí, pues sí poseen rasgos asiáticos, porque si se fijan bien, aunque han sido calificadas como negroides, pero decimos que no todos tienen esa característica negroide. Esta, si se van fijando bien, tiene más bien un parecido, dijésemos así, asiático, si se fijan en los ojos rasgados, como vamos a ir viendo también en esta otra visión que estamos aquí. Entonces el mismo canal, WiseArt, pues nos dicen que este tipo que está aquí más bien parece un japonés, una estructura de tipo japonés, piénsenlo, no es totalmente, aunque ha sido calificadas como todos negroides, pues realmente no, sería un tipo de humanidad anterior, que no era estrictamente negroide, porque este tiene rasgos, para nosotros vemos muy claramente un rasgo asiático, tipo mongoloide, tipo japonés. Entonces este canal, WiseArt, cuestiona que las cabezas gigantes olmecas pues sean negroides, y nosotros recomendamos su investigación. Y la cultura olmeca real, que esa nosotros la investigamos muy a fondo, pues para nosotros no tenemos duda que es totalmente, dijésemos así, de origen mongoloide. Y eso no tenemos duda, y tenemos muchos artefactos que lo muestran. Y estos cabezas, en cambio, pues rompen totalmente esa línea, dijésemos así, china-mongoloide, totalmente. Entonces nosotros terminamos aquí pues haciendo una serie de cuestionamientos que vamos a poner una serie de cuestionamientos para que la persona pues lo que nosotros presentamos. Punto número 1. Sospecha que las cabezas olmecas, nosotros decimos que posiblemente no pertenecen a la cultura olmeca, aunque esto rompa toda la línea establecida. Punto número 2. Que los tamaños similares de las cabezas olmecas indican o pueden indicar una raza gigante, porque todas son más o menos de un tamaño semejante. Y entonces, si fuesen tallas artesanales,
pues nos extraña mucho que esas tallas artesanales pues todas sean de ese mismo tamaño. Nos cuadra mucho más que realmente pues sea un tipo humano que tenía ese tamaño, y por eso esas cabezas o esos moldes pues han salido de esos mismos tamaños semejantes. Si hubieran sido artistas los que los hubieran realizado, difícilmente pensamos nosotros que habían realizado ese tamaño totalmente y más o menos idéntico en proporción, sino que habrían realizado también otras cabezas pues de tamaños seguramente más pequeños o incluso mucho más grandes, no, porque son obras colosales. Punto número 3, que la tipología, como acabamos de decir, pensamos que no es extrista o exclusivamente negroide, como acabamos de exponer. Y punto número 4, esto es importante, que quizás los cascos, que esos cascos denotan tecnología, pues son los que contribuyeron a la preservación de las cabezas, mientras que en un vídeo siguiente veremos que de una manera mucho menos conocida o más silenciada, pues algunos de ellos, pues no solamente el casco, sino se ha conservado parte de ese cuerpo, pero mucho más deformado. En cambio las cabezas, quizás al ser, que queremos nosotros, tipo guerrero, pues ese tipo especial de casco, pues sea lo que haya contribuido a formar esos moldes. Entonces nosotros terminamos aquí recomendando vivamente que la persona interesada vea estos dos vídeos, que aunque estén en inglés, pero con las informaciones que ya nosotros hemos dado, pues podrán entenderlo mucho mejor, incluso las personas de habla no inglesa, poniendo estos títulos que en español viene a decir gigantes escondidos o ocultos en nuestra propia vista y reemplazados más tarde. Este vídeo número 1 y este siguiente que continúa, que es lo mismo, gigantes ante la propia vista. Pues viendo estos dos vídeos, pues tendrá con toda la información que nosotros estamos también compartiendo, pues podrán tener en cuenta esta posibilidad extraordinaria de que sean pruebas, al menos indicios para nosotros lo son, pero también ya con el vídeo siguiente que vamos a exponer, pues nos inclinamos más incluso a decir que son pruebas de gigantes de este pasado. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.